En este miércoles recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos lanza de nuevo una exhortación a la vigilancia con otras dos parábolas. Ayer la parábola era sobre el dueño y el empleado. Hoy la primera parábola es sobre el dueño de la casa y el ladrón, y la otra habla del propietario y del administrador. La primera parábola quiere enseñarnos que así como el dueño de la casa no sabe a qué hora llega el ladrón, así nadie sabe la hora de llegada del Hijo del Hombre. Jesús lo ha dejado claro: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Las primeras comunidades cristianas tenían una expectativa muy viva de la segunda venida de Jesús. Luego se fue apagando un poco la intensidad de la espera, pero los que sabemos que el Señor volverá al fin de los tiempos, hemos de tener presente que corremos un peligro, porque a veces de tanto esperar y especular alrededor de la venida de Jesús, mucha gente deja de percibir su presencia en medio de nosotros, en las cosas más comunes de la vida, en los hechos de la vida diaria. Pues lo que importa no es saber la hora del fin del mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente en medio de nosotros, en la persona del pobre y en tantos otros modos y acontecimientos de la vida de cada día. Pedro pregunta a Jesús: ¿esta parábola la dices por nosotros o para todos? No se ve bien el porqué de esta pregunta de Pedro. Él evoca a otro episodio en el cual Jesús responde a una pregunta similar diciendo: a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros todo les he dado a conocer en parábolas. En la respuesta de Pedro, Jesús formula otra pregunta en forma de parábola. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles su ración en el momento conveniente? Inmediatamente después, Jesús mismo, en la parábola, da la respuesta. El buen administrador es aquel que cumple su misión de siervo, que nunca usa los bienes recibidos para su propio provecho, y que está siempre vigilante y atento. Es posible que sea una respuesta indirecta a la pregunta de Pedro, como si dijera: Pedro, la parábola es realmente para vos. A vos te incumbe saber administrar bien la misión que Dios te da.
En este sentido, la respuesta vale también para cada uno de nosotros, y allí toma mucho sentido la advertencia final. A quien se le dio mucho se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho se le pedirá más. Mientras esperamos la segunda venida de Jesús, no se nos debe pasar por alto que el Señor ya está en medio de nosotros. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ya está con nosotros, a nuestro lado, en la lucha por la justicia, por la paz, por la vida. La plenitud no ha llegado todavía. Por eso aguardamos con firme esperanza la plena liberación de la humanidad y de la naturaleza. Y en cuanto esperamos y luchamos, decimos con certeza, Él ya está en medio de nosotros. Señor, nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.